A ver, un ratito está lento el internet, así que vamos a esperar que empiece la grabación. Ya voy. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya está, listo. Empezamos entonces, chicos. Eh, Vamos a ver un poquito de. Vamos a compartir. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve, ¿no? Sí, vamos a. ¿Se ve? ¿Se ve? No, profe. ¿Ahora se ve? Sí. Ya, muy bien. Ya, chicos, llegamos a la tercera semana. Sí, llegamos a la tercera semana. Vamos a ver un poquito sobre lo que es la citología. Vamos a hablar un poco de la célula. Y cuando ya nos toque botánica, vamos a hablar de la célula vegetal especialmente, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito de la citología. ¿Qué nos dice que es la citología? Dice, es la ciencia que se encarga del estudio de la célula. Entonces hay una ciencia que se encarga de estudiar a la célula, ¿sí? Tenemos a la célula ahí, vamos a ver un poquito una imagen de una célula, ¿ya? Ahí está la célula, más o menos una célula que he podido conseguir, ¿ya? Ahí está. Entonces la célula está formada pues ahí por diferentes componentes. Acá nos han puesto membrana, el núcleo y el citoplasma, lo más general, ¿no? Listo. Entonces, perdón, la célula, dice, es la porción mínima de materia con vida, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Es la porción más pequeña de materia con vida. Organismos unicelular, o sea, una sola célula. Y la unidad estructural y hereditaria, ¿no? Para organismos pluricelulares. ¿Qué quiere decir pluri? Varios, ¿no? Varias células, organismos pluri, es una unidad estructural y hereditaria, ¿no? Y está constituida, dice, por cuatro partes fundamentales, ¿ya? Cuatro partes fundamentales, ¿ya? Ahí está, la envoltura, ¿ya? La membrana, ¿no? El plasmalema, ya vamos a ver cada uno de ellos, el citoplasma y el núcleo. Ahí está. Entonces, esas características tienen, ¿ya? Bueno, acá nos faltan, en el dibujito nos falta esas, ¿no? Pero ahí está la membrana, ¿ya? El citoplasma y el núcleo, ¿no? Nos faltaría mencionar la otra parte, ¿ya? Pero vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿ya? Características físicas de una célula. ¿Qué características físicas tiene la célula? ¿No? ¿Ya? Las características físicas de una célula, ¿no? Dice que es de naturaleza, ¿no? De naturaleza coloidal, ¿no? Debido fundamentalmente a la presencia de qué? A la presencia de proteínas, ¿no? Proteínas. Ahí vamos a encontrar, pues, muchas proteínas, ¿no? Muchas proteínas, ¿sí? Y vamos a encontrar también, pues, diferentes, estructuras. ¿Se acuerdan cómo era la estructura coloidal? ¿No? El estado coloidal, ¿no? No era ni líquido ni sólido, ¿no? Entonces ahí está, ¿sí? Eso es debido a esa presencia, ¿sí? De proteínas fundamentalmente. A ver, vamos a ver acá de forma, dice, nos están diciendo qué forma va a tener esta célula. Dice, va a tener la forma variable. La mayoría son de forma definida. Acá vamos a ver, la mayoría son de forma definida. Acá está la forma definida, miren. Hay algunos ejemplos, ¿ya? Como tenemos a las neuronas, ¿ven? Ya tienen una forma estructural, una forma definida, ¿sí? Tienen acá, pues, por ejemplo, el núcleo,
¿sí? La membrana celular, acá está todo esto de la membrana celular, el axón, ¿no? Bueno, todas nuestras neuronas están formadas así. Son células que tienen esta forma definida, ¿no? Esta forma definida. Acá está, pues, las terminales ¿no? Y del axonal, ¿ya? Y estas, ¿no? Se relacionan con otras neuronas y así. Y van formando, pues, ¿no? Tienen una forma definida como las neuronas, ¿ya? Entonces acá vamos a colocar las neuronas, ¿ya? Las neuronas. Ya acá en el dibujo está. ¿Qué más tenemos? Las células epiteliales. Ah, aquí están, ¿no? Las células epiteliales. Sí, esa la encontramos en nuestra piel, ¿no? En nuestra piel. Ahí está. Entonces ahí tienen el núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Aquí está. Entonces acá vamos a colocar de forma definida las neuronas y las células epiteliales. Ahí está. Entonces tienen una forma definida. Ahora, ¿qué son las de formas cambiantes? A ver, vamos a ver cómo son las formas cambiantes. Acá están. Tenemos los glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos. ¿Sí? Estos glóbulos blancos, ¿no? Van a depender mucho de factores como la presión, ¿no? Células adyacentes, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar de repente diferentes formas, ¿no? Y ahí tenemos los glóbulos blancos. Entonces acá vamos a colocar los glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos. Ahí está. Ya, mejor lo voy a colocar acá. Como no tiene su nombre, lo vamos a poner acá. Vamos a ver. Ya, bueno. Estos son los glóbulos blancos, ¿ya? No se olviden. Ahí lo colocan. Y también tenemos las amebas, ¿sí? Las amebas. Las amebas, ¿ya? Son organismos, ¿no? Son parásitos intestinales que están en nuestro organismo, ¿no? Y hacen simbiosis, o sea, sí, hacen simbiosis, ¿ya? Entonces ellos, ¿no? Ellos también tienen una forma muy definida y se aprovechan, pues, de los nutrientes que nosotros consumimos. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de célula, vamos a hablar entonces de dos formas, ¿no? De dos formas. La forma definida, ¿no? Que son las neuronas y las células epiteliales, y de forma cambiante, ¿no? Los glóbulos blancos y las amebas. Ah, ya está. Ahora, ¿qué tamaño, ¿no? ¿Qué tamaño podemos encontrar de las células? Sí, aquí está. Las células pueden ser microscópicas, menores a 100 micras, ¿no? Acá está, ¿no? El símbolo. ¿No? La mayoría de las células, ¿ya? Y macroscópicas mayores a 100. Ya, entonces ahí vamos a encontrar. A ver, vamos a ver cuáles son mayores y cuáles son menores. Acá está. Las microscópicas tenemos menores a 100, la mayoría de las células, ¿sí? La mayoría, acá faltan algunas tildes, perdón. Ya, microscópicas es el microorganismo, acá el microplasma, mira, acá está el microplasma, ¿no? De 0,2 micras, miren, tan pequeñita, ¿no? ¿Sí? Ahora, es el microorganismo más pequeño conocido, ¿no? El microplasma. También tenemos una bacteria como la Escherichia coli, ¿no? Ahí está, también, miren, de 3 micras, tan pequeña, ¿no? Y está en nuestro organismo y esa nos puede causar hasta la muerte, ¿no? Si consumimos alimentos con esta bacteria, ¿no? Esta bacteria, pues, la encontramos en las heces fecales, ¿no? En los excrementos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que lavar todo lo que consumimos, ¿ya? Y produce simbiosis intestinal en el hombre. Bueno, se aprovecha de los nutrientes, pues, ¿no? Que tiene el hombre. Ahí está. Y macroscópicas mayores a 100 micras, tenemos la yema de huevo. Bueno, conocen la yema de huevo, ¿no? Eso sí lo conocen, ¿sí? La yema de huevo, ¿conocen? Claro, la yema de huevo. Ya Sí, no conocen. Claro, ahí está la yema de huevo. Profesor, Muy bien. Y también encontramos ahí macroscópicas a las fibras vegetales y animales. Tenemos fibras vegetales, tenemos fibras animales, ¿no? ¿No? Podemos encontrar en las hortalizas, en los animales que nosotros conocemos.
Ya, listo. Ahí está, ¿ven? Ya tenemos el tamaño de la célula, microscópicas y macroscópicas, las formas, de qué formas están, de qué formas son, pueden ser variables, ¿no? Pueden ser definidas o cambiantes, ahí está. Ya estamos viendo. Ahora, vamos a ver lo que es la teoría celular. Dice, todos los organismos vivientes están compuestos por células y productos celulares, ¿ya? Entonces, las células son unidades morfológicas, ¿no? Tienen forma y fisiológicas de todos los organismos, o sea, cumplen una función. Las propiedades de un ser vivo dependen de las células individuales, claro. Nosotros estamos formados de células, ¿no? Nosotros, todos nosotros, nuestra piel, nuestros organismos, todo está formado por células, ¿no? También los vegetales, los animales, todo lo que nosotros aprovechamos está formado por células. Las células se originan solo de otras células y su comunidad se mantiene a través de ¿quién? Del ADN. ¿Se acuerdan? La otra vez vimos el ADN. Sí, es donde pasan la información genética, ¿no? Ahí está la información. Tu papá, tu mamá se unieron y te tuvieron a ti. Pues ahí está la unión, pues, de células y va ahí formándose desde lo más pequeño, ¿no? Desde el óvulo y espermatozoide se forma el cigote y de ahí va creciendo hasta que naciste, pues, ¿no? Hasta que nacimos todos, no, no solamente tú. Ya, la unidad más pequeña de la vida es la célula. Ya dijimos la unidad más pequeña de la célula. La más pequeña de la vida es la célula. Ahí tenemos la célula. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos clasificar a las células? Hay varias formas de clasificar a las células y vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿no? Vamos a ir viendo. Bueno, son dos importantes, ¿no? De acuerdo a su nutrición, ¿ya? Ahí tenemos de acuerdo a su nutrición. ¿Qué tipos de células tenemos de acuerdo a su nutrición? Las autótrofas, ¿no? ¿Qué quiere decir autótrofas? A ver, vamos a ver en el dibujo, a ver, creo que por acá nos han puesto. Aquí está. Bueno, si no se ve muy bien, vamos a agrandar un poquito esto. Ahí se ve, ¿no? Autótrofas son los seres vivos que sintetizan su propio alimento, ¿no? Se conocen como autótrofas, o sea, ellos elaboran su propio alimento. La mayoría de los autótrofos usan la energía del sol para sintetizar su alimento. Ahí está. Las plantas verdes, las algas y algunas bacterias son autótrofas que poseen organelos especializados, ¿no? Entonces ahí está, ¿ya? ¿Dónde ocurre la síntesis del alimento? Entonces ahí vamos a colocar, ¿no? Vamos a colocar acá las células autótrofas, ¿no? Ya son células capaces de formar su propio alimento. Ya está. Son células capaces de formar su propio alimento, ¿sí? Ya está, ¿no? Ya, y vamos a encontrar pues ahí células capaces de formar su propio alimento. Listo, ahí tenemos, ¿no? Y como ven, esta plantita, por ejemplo, está aprovechando sustancias inorgánicas, ¿no? Ahí está el CO2, dióxido de carbono, está el agua, ¿no? Ahí ven, y aprovecha la luz solar. Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las autótrofas y heterótrofas? Dice, los seres, ¿no? Con nutrición heterótrofa son incapaces de fabricar su propio alimento. Acá vemos un tapir, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir una vaca, ¿no? Alguien, un perro, un gato, ¿no? Son capaces de elaborar su propio alimento. Esperan que otros, ¿no? Por ejemplo, acá está aprovechando, ¿no? Que estas hierbas o pasto, ¿no? O las vacas, por ejemplo, que tenemos, ¿no? En el Valle Sagrado, ¿no? Consumen, pues, el pasto, hace fotosíntesis y todo eso, ¿no? Y ellos, pues, aprovechan, ¿no? De ese alimento que ya está, ¿no? Que ya ha sido elaborado por organismos autótrofos. Son los animales y también otros seres como los hongos,
¿no? Gracias a la respiración obtienen energía. ¿Ven? Acá estaban respirando, está eliminando dióxido de carbono, ¿no? Gracias, quemando alimento que toman, ¿ya ven? Entonces está consumiendo alimento, generan pues energía y este intercambio de dióxido de carbono y oxígeno hace que este animal viva, pues, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos estos animalitos, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, acá está. Los heterótrofos, entonces, eh, son células que son incapaces de elaborar sus alimentos, ¿no? ¿Ya? Entonces, se obtiene también, pues, ¿no? Obtienen, pues, alimentos, ¿no? De otros, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las células autótrofas y las células heterótrofas. Ahí está. Entonces, ya tenemos, ¿no? Acá está. De acuerdo a su nutrición, autótrofas y heterótrofas. Ya, listo, ahí está. Pero hay una más, ¿no? Nos están colocando una más. Miren, las células mixotrofas. Ah, las células mixotrofas. ¿Qué quiere decir las células mixotrofas? A ver, vamos a ver. Son células con nutrición mixta. Ah, o sea, a veces son autótrofas y a veces son heterótrofas. ¿Sí? Ahí está. Según las circunstancias de la vida, pueden realizar la fotosíntesis o consumir alimentos ya elaborados, ¿no? Leuglema, aquí está el leuglema, que es un tipo de organismo vivo, ¿no? ¿Ya? Que puede hacer fotosíntesis, pero a la vez consumir un alimento ya elaborado, ¿no? Y las plantas carnívoras, pues, ¿han visto? ¿No? Consumen insectos y también hacen fotosíntesis, ¿ven? Ahí está. Entonces, su nutrición es mixta, mixta, ahí está. Tenemos esa característica. Listo, ya hemos visto de acuerdo a su nutrición. A ver, entonces, ¿qué es heterótrofas? A ver, alguien que me diga, ¿qué es heterótrofas? A ver, Enrique, a ver, dinos, ¿qué sería heterótrofas? Hola, ¿están ahí? Sí, A profesor. ver, Sí, profesor. ya, ¿qué es heterótrofas entonces? Son incapaces, son, ¿no? Seres vivientes incapaces Son de capaces fabricar, de, son fabricar su capaces propio, de, son seres incapaces de fabricar su propio alimento. Y autótrofas son seres vivos que sintetizan o elaboran su propio alimento. Ahí está. Ya, entonces ya, no se preocupen, esto está ya, también está acá en el aula virtual, ¿no? Así que lo pueden ver. Y las mixtas, ¿no? Que hacen doble, pues, ¿no? A veces hacen fotosíntesis, hacen, ¿no? Sintetizan su propio alimento, o a veces consumen alimentos ya elaborados, ¿no? Ahí está. Ya hemos visto las plantas carnívoras, por ejemplo. Listo, ahí están las tres características. Ahora, de acuerdo a su estructura, ¿cómo van a ser de acuerdo a su estructura? ¿Sí? Tenemos, pues, diferentes estructuras y vamos a ver las dos principales, cómo lo han clasificado las células. Las células procariotas y las células eucariotas. ¿Alguna vez han escuchado ese término procariotas y eucariotas? Hola, hola. A ver, alguien sí ha escuchado, creo. Ahí está. A ver, no, estaba hablando del alimento. Ya, a ver, ¿alguien ha escuchado de células procariotas y eucariotas? Vamos a ver, ¿ya? Profe, yo creo que si uno de los dos no tiene núcleo, hasta donde recuerde. Ya, muy bien, muy bien. Ah, sí, ya, a ver, vamos a ver. Listo, ahí está. Ya, las células procariotas, ¿no? Antes, ¿no? Y pro significa antes, y cario, núcleo, ¿no? Las procariotas son células sin núcleo. Ahí está, como dijo su compañero, no poseen núcleo, ¿ven?
Acá está, miren, no hay núcleo. Miren, acá está, pues miren. Es una célula que no tiene núcleo. ¿Eh? Ahí está. Y ahí están las algas y las bacterias, ¿no? Sus formas son esféricas, ovoides, de bastón y espiriladas. Ah, aquí están. ¿Eh? Aquí están de forma ah, de bastón, ¿no? Ahí está. No poseen núcleo celular delimitado, o sea, no tienen un núcleo delimitado, ¿no? ¿Ya? Poseen menos ADN o DNA, es lo mismo, ¿ya? DNA es en inglés, ¿no? ¿Ya? No tienen or- organelos, organelos, ¿no? Organelos membranosos, ahí está, no tienen organelos membranosos, ¿ya? Entonces, el material genético ADN es circular, está en todo, ya, en todo el citoplasma. Ya, no se asocia a proteínas como el ADN, ¿no? Se localiza en una región denominada nucleoide. Entonces, toda esta parte de acá, ya, dentro de la célula pro, o sea, sin núcleo, ¿no? Está el ADN, ¿ya? Entonces ahí tenemos las bacterias y las cianobacterias, ¿no? Del reino Monera. Ya, bueno, ¿se acuerdan de eso? De los reinos. Vamos a encontrar ahí estas células procariotas, antes, ¿no? Antes que no tengan núcleo, ¿no? Listo. ¿Y qué son las células eucarísticas? Acá han puesto eucarísticas. Eucariotas. Eucarísticas. Eucarióticas. Eucarióticas. Ahí está. Eucarísticas. A eso lo van a corregir ya, si no. Las, Lo voy a subir de nuevo el material. Yo, eucarística es otra cosa, ¿no? Ya, ¿qué es una célula eucariota? A ver. las células eucariotas tienen membrana. Una célula eucariota. A ver, vamos a ver una célula eucariota. Vamos a ver, acá está. La célula eucariota, ¿no? Es la célula, ¿sí? Eu significa verdadero. Y cariota ya sabemos que significa núcleo. O sea, son células con núcleo, ¿no? Poseen núcleo, ¿ya? Entonces, la célula eucariota se caracteriza principalmente por la presencia de un núcleo que protege a quién. Acá está, miren, acá está. Acá ya está el núcleo, ¿ven? Es diferente a esta, ¿no? Que no tiene núcleo, ven, acá no hay núcleo. Ya, el núcleo acá está en la célula eucariota. Ya, y en el núcleo dice, está el material genético, ¿no? ¿Se acuerdan el material genético? Presenta organelos especializados, ya vamos a ver los organelos especializados, a cada uno de ellos, qué función cumplen. Mientras en la célula procariota, que no tiene núcleo, no hay esos organelos especializados, ¿ya? Entonces, son células con núcleo, ¿no? El ADN está asociado a proteínas, ¿no? Histonas, ya como toda la cromatina, ya vamos a ver más adelante eso, delimitada por la carioteca, ¿no? O envoltura celular, la carioteca, la que envuelve al núcleo, ¿no? La que envuelve. Ya vamos a ver eso. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? La diferencia entre las células procariotas y eucariotas. Ya, entonces, ¿qué ponemos acá? Las células procariotas, ¿no? Son células que no tienen, ¿no? Que no tienen ¿qué? Núcleo. Núcleo. Núcleo, ahí está, núcleo. Y las células eucariotas, células que sí tienen núcleo, ¿no? Sí tienen núcleo. Acá el ADN, por ejemplo, está en todo el citoplasma, ¿no? Ahí está. Y acá está, pues, en el núcleo, ¿no? Ahí está, ahí se guarda el material genético, ¿ya? Pro significa antes, ¿no? Antes del núcleo. Y eu significa verdadero, ¿no? Núcleo. Entonces ahí está, con núcleo. Listo. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Hola? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, listo, ya.
No van a poner Sí, profe. eucarística, ¿eh? No van a poner eucarística. Ya, eucariotas son eucariotas. Listo, ahí está. Ahora vamos a ver la estructura celular. Miren, ya vamos a ir avanzando. Ya hemos clasificado, ya hemos visto los tamaños, hemos visto las formas, ¿no? ¿Qué características tienen? Ahora vamos a ver su estructura, cómo está estructurado la célula. Así como nosotros tenemos estructura, la célula también tiene estructura, ¿no? La estructura de la célula. ¿Ya? Dice, es una célula. Vamos a hablar más que todo de la célula eucariota, ¿ya? Entonces, la estructura de la célula eucariota típica, podemos encontrar 4 partes principales, ¿no? La envoltura celular, la membrana citoplasmática, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces la membrana, el citoplasma, y dentro del citoplasma vamos a encontrar a quiénes, a los organoides, a las inclusiones, organelos y el núcleo, ¿ya? Así vamos a encontrar. Bueno, pero el núcleo pues también tiene su estructura, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo está organizado el núcleo, ¿no? Porque el núcleo también tiene otra estructura. Ya, pero vamos a ver primero a la estructura celular, primero a la envoltura celular, después a la membrana citoplasmática, al citoplasma, y dentro del citoplasma vamos a encontrar organoides, inclusiones y organelos. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Bueno, acá está. Nos piden completar, pero vamos a ir viendo primero a esa estructura. Vamos a ir viendo esa estructura, ¿ya? Vamos a ir viendo esa estructura. Entonces, acá, por ejemplo, acá nos han puesto la diferencia entre las células procariotas y eucariotas. Miren, antes de pasar a eso, vamos a encontrar diferencias. Mira, son propios acá, ya hemos dicho, ¿no? Que son propios del reino Monera y son bacterias y cianobacterias. Acá los tamaños, ¿no? Por ejemplo, acá la procariota carece de membrana nuclear, ¿no? ¿Ya? Esa es la membrana nuclear dentro del núcleo, ¿no? Claro, no tiene núcleo, pues por eso no tiene membrana nuclear. Acá el ADN se encuentra más o menos condensado en una porción del citoplasma ya nucleoide. Está en todo el citoplasma, les dije, ¿no? Y acá es lo contrario, pues, ¿no? Ya acá vamos a encontrar diferentes características, ¿ya? Ahí lo pueden ver, lo podemos ver, ¿ya? No se preocupen. Ahora sí, la envoltura celular. Vamos a hablar de la envoltura celular, ¿no? Hemos hablado primero, ¿no? De esta primera característica, la envoltura celular. Ahí está la envoltura celular. Vamos a ver, ¿ya? Ahora vamos a presentarlo para que ustedes lo puedan ver más grande. A ver, dice, la envoltura celular nos habla, dice, de la membrana plasmática, ¿no? Especializándose de la membrana mediante uniones intercelulares. Aquí está la membrana celular. Dice, la función que cumple es de transporte de pequeñas moléculas a través de la membrana, ¿no? Entonces, ahí generalmente hace el transporte de macromoléculas y partículas, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar, ¿no? El glucocáliz o cubierta celular y la pared celular. Entonces vamos a encontrar ahí la envoltura celular, ¿no? La envoltura celular. Entonces ahí tenemos acá en uno, ¿ya? Vamos a colocar, ¿ya? La envoltura celular, ¿ya? Dice, es la parte más externa de la célula. En los vegetales toma el nombre de pared celular, mientras que en los animales se le conoce como glucocáliz, ¿ya? Glucocáliz. Entonces, imagínense, ¿ya? La pared celular, ¿sí? Es ordinaria y está formada por capas, ¿ya? Por capas, de 1 a 2 capas, ¿ya? Es delgada, ¿no? Y, y se conoce muy, muy bien esta pared celular, sobre todo en los organismos vegetales. Y eso lo vamos a ver cuando veamos célula vegetal, vamos a ver cómo está formado cómo está constituido estas capas, ¿ya? Estas capas en la pared celular. ¿Ah? Entonces, ahí vamos a encontrar los diferentes tipos de capas de la pared celular, ¿ya? Entonces, ahí tenemos eso.
Listo. Ahora, en los animales, ¿ya? Vamos a hablar un poquito más de los animales, ¿ya? Mientras que en los animales se le conoce como glucocálix, ¿ya? Entonces acá vamos a poner, en 2 vamos a poner glucocálix, acá vamos a poner glucocálix. ¿Qué es el glucocálix? Dice, es una envoltura compuesta principalmente por cadenas cortas de azúcares impregnados a la membrana celular, ¿ya? Entonces ahí está. Son, esta cadena corta de azúcares está impregnada junto a la membrana celular. Entonces ya hemos visto que esta envoltura va a cubrir a la membrana celular, ¿no? El glucocálix en los animales. Entonces tiene diferentes funciones, por ejemplo. Proporciona protección mecánica a las células, ¿no? Ya, los protege de cualquier, ¿no? Golpe, ¿no? O cualquier cosa que le pueda pasar, ¿no? Permite la adhesión celular, o sea, se puede juntar entre células, ¿no? O con sustratos orgánicos, ¿no? Ve qué organismos o qué nutrientes o sustratos se quieren entrar a la célula, ¿no? ¿Ya? Entonces participa en la recombinación celular también, ¿no? Sí, porque ahí es la primera capa, ¿no? Que está presente en la célula, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa parte de acá. Entonces en la 1 vamos a completar, acá ya no se preocupen, acá también está. La envoltura celular es la parte más externa de la célula, ¿no? Es la parte, así como nuestra piel es la parte externa, ¿no? Al medio ambiente, así en la célula también hay esa envoltura celular. En los vegetales toma el nombre de pared celular. Ya, eso vamos a verlo ya cuando hablemos de célula vegetal, vamos a ver cómo está formado esta célula. Mientras que en los animales se le conoce como glucocáliz o glucocálix, con X, ¿no? Acá como lo han puesto acá, ¿bien? Acá. Ahí está, glucocáliz o glicocáliz, ¿no? O cubierta celular, ¿ya? Entonces, esto hace que es la parte externa, ¿ven? Acá está el dibujito, esta parte externa, ¿ya? Ahora, ¿qué es el glucocálix? Dice, envoltura compuesta principalmente por cadenas cortas de azúcares impregnados a la membrana celular. Listo, entonces ahí tenemos al glucocálix, ¿no? Tenemos ahí al glucocálix, ¿no? Vamos a ver acá. Ya, esto es ¿no? Esta es la parte externa, ¿ven? Este color celeste, ya, ahí está el glucocálix, ya, y está formada por azúcares, ¿no? Y en los vegetales por la pared celular. Listo. Ya, entonces ahí se puede ver, ¿no? Tenemos eso. Ahora, cuando hablamos de membrana, ¿no? Ya estamos hablando de la membrana, ya no de la envoltura. Vamos a hablar de la membrana celular o plasmalema, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué nos dice acá? La membrana celular o membrana plasmática, ¿ven? Acá está, esto es ya la parte de la membrana, ¿sí? O membrana. Es una bicapa lipídica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de lípidos? ¿Sí? Había, pues, estaba formada por dos partes, ¿no? ¿No? Una capa lipídica quiere decir que está formada por grasa, ¿no? Lipídica viene de grasa, lípidos, ¿no? Entonces, esta estructura laminada formada por fosfolípidos. ¿Se acuerdan qué era fosfolípidos? Fosfo, de fósforo, pues, ¿no? De fósforo. ¿Ya? Ahí está, de fósforo. Fosfolípidos. Glicolípidos, ¿no? Glico o gluco. Ahí está, glucosa y azúcares, ¿no? Y proteínas que rodean, ¿no? Limitada, ¿no? Limitada, forma y contribuye a mantener el equilibrio en el interior y exterior, ¿no? Interior, o sea, dentro de la célula, ¿no? Dentro, medio, ¿no? Y exterior, forma externa, ¿no? Extracelular, fuera de la célula, ¿ya? Intra es dentro y extra es fuera, ¿no?
Entonces dice, regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular, o sea, la parte externa, ¿no? Eh, Como esta membrana celular está relacionada con el citoplasma, ¿no? Donde están todos los organelos y organoides, ¿ya? Y el núcleo. Entonces, esta bicapa lipídica, ¿no? Va a permitir qué sustancias quieren entrar en la célula y qué sustancias, ¿no? Se encuentran acá en la célula, ¿ya? Regula la entrada y salida de muchas sustancias, ¿sí? Esta bicapa lipídica, ¿no? Ahí que tenemos, ¿ya? Es similar a la membrana que delimita los organelos de las células eucarióticas, ¿ya? Organelos eucarióticos. Ya, entonces, esta forma, ven, por esta capa lipídica, bicapa lipídica, dos, ¿no? Una que es para la parte externa y otra para la parte interna. ¿Ven? Acá hay una, ven, como pequeñas bolitas para la parte externa y esta de abajo para como las bolitas también para la capa interna de la célula, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos, está constituida de fosfolípidos, de fósforo y grasas, de glucosa y lípidos y proteínas que rodean, pues, ¿no? ¿No? A la célula, ¿ya? Bueno, esta bicapa lipídica se le conoce como mosaico fluido, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado eso? Ya, es como un mosaico fluido, ¿ya? Propuesto por Singer, bueno, un científico Singer, que me acuerdo, ¿ya? Y Nicholson, ¿ya? Bueno, ahí está. Entonces, en su estado físico podemos encontrar lo que esta membrana es semilíquida, ¿no? Entonces, como es semilíquida, permite el movimiento, ¿no? Permite el movimiento, ¿no? De proteínas, ¿no? ¿No? Entonces ahí podemos encontrar, ¿no? Listo, ahí podemos encontrar esa parte. Ya de la membrana celular o membrana plasmática. Ahí está. Bueno, como ven, esta es la parte, ¿no? Interna, ¿no? Interna de la célula. Y esta es la parte externa de la célula. Y en el medio de ellos está ¿no? La membrana celular. Y acá ven, como ven, está pues este mosaico fluido o bicapa lipídica, ¿no? Ven, acá están varios compuestos que quieren entrar y salir. Ahí está la formación del ATP, ¿no? Varias características. Ya, es una doble capa, ya, bueno, estamos hablando otra vez de esto, de las membranas, ¿no? Por el mosaico fluido, ¿no? Ahí está. Ahora, dice que dentro de estas membranas va a haber un transporte, ¿no? Claro, tiene que haber el transporte activo y el transporte pasivo. Activo, como dice acá, con gastos de ATP, ¿sí? Ya, ahí está, estamos transformando ATP. ¿Sí? Ahí está la bomba de sodio y potasio, por ejemplo. Y transporte pasivo sin gasto de ATP. Es difusión facilitada o difusión simple, o sea, pasa nada más, no necesita energía para introducirse. Ahí está. Transporte activo es el que gasta energía, ¿no? Activo siempre va a necesitar gasto de energía para ejecutarse como el caso de la bomba de sodio, claro, de la bomba de sodio y potasio, ¿no? Donde la célula debe gastar energía, ¿no? Porque se va a introducir pues estos iones de sodio y potasio, va a haber ese intercambio, ¿no? Y el transporte pasivo es el que no gasta energía para ejecutarse en el caso de la difusión, por ejemplo, ¿no? A través de las membranas donde las sustancias pasan libremente, o sea, no hay pues, no hay gasto de energía, ¿no? Pasan nada más como si estuvieran pasando por una tela, un filtro, algo así, ¿no? ¿Ya? Y eso se llama difusión facilitada a través del transporte de proteínas que se hallan en las membranas. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver. Hemos visto entonces la membrana y cómo está constituida por esta bicapa lipídica, ¿no? Y como esta es una bicapa lipídica, va a haber ingreso y salida de sustancias, ¿no?
Unas van a ser con transporte pasivo y otras con transporte activo, ¿no? Transporte activo, paso, gasto de energía, y transporte pasivo sin gasto de energía, ATP. A ver, vamos a completar entonces. Dentro de la membrana celular existe el transporte pasivo o conocido como difusión. Entonces acá en la 3 vamos a colocar lo que nos dice. El transporte pasivo conocido como difusión. Acá está, ¿ven? Transporte pasivo. Acá también nos dice, ¿ya? En el caso de la difusión. Ahí está. ¿Ya? Entonces está pasando así sin gasto de energía. Y el transporte activo, ¿no? Ahí está. Y el transporte activo. Tenemos el transporte activo. ¿Ya? Acá está. El transporte activo con gasto de energía, la bomba de sodio y potasio, como les decía, ¿no? Ya, listo. Entonces ahí está la membrana celular y cómo está constituido y cómo podemos ver. Bueno, hay tipos de difusión también, ¿ya? Bueno, vamos a hablar difusión simple, difusión facilitada, ¿no? Ya, entonces, no nos vamos a detener mucho en eso, ¿ya? Pero vamos a ver que sí existe este transporte pasivo, ¿ya? Conocido como difusión, y transporte activo, ¿no? El transporte activo, ¿ya? Entonces, va a haber, pues, mediante estas membranas, mediante esta membrana va a haber un intercambio de materiales, ¿no? Entonces, es por eso necesitamos este tipo de transporte, ¿no? ¿Ya? Entonces, el transporte activo es con gasto de energía y el transporte pasivo es sin gasto de energía, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Por ejemplo, nuestro organismo necesita equilibrarse, pues, en sales, ¿no? En sodio y potasio. ¿Ya se entendió esa parte? Listo. Entonces, ¿cómo está formado nuestra membrana celular? ¿Cómo está formado la membrana celular? Por una bicapa lipídica, ¿no? Ahí está, bicapa lipídica. Acá está, tenemos nuestra bicapa lipídica. Acá también está. Acá, una capa para el externo y una capa para el interno. Perdón, ahora, dentro de esa bicapa lipídica, como hay una parte externa y una parte interna, va a haber intercambio, ¿no? ¿No? Va a haber intercambio, pues, de sustancias, ¿no? O de materiales, ¿no? ¿No? Entonces, eso va a permitir, mediante este proceso de permeabilidad, ¿se acuerdan que hablamos de que había en una célula había, se podía transportar mediante la presión osmótica, ¿no? Osmosis, ¿no? Había una presión externa que quería entrar, ¿no? Y sacaba otras sustancias, ¿no? La presión osmótica, ¿ya? Osmosis, entonces así pasa. Entra, pues, mediante este transporte pasivo o activo. Listo. A ver, ¿cuándo se llama transporte pasivo? Cuando no hay ¿qué? ¿Gasto de qué? Gasto de ¿De qué? De De energía. energía. Ahí está. Y cuando es activo, a ver, Alberto, ¿cuándo es activo? Cuando hay gasto necesita de de qué? energía. Ajá, gasto de energía. Ahí está. Alberto, ¿te cambió la voz, creo? ¿O no? Como ha levantado la mano. Ya, pero ven, entonces ahí está. El transporte, ahí está. Acá está, lo pueden leer de nuevo ustedes, ¿ah? Ya, eso sí se entiende, ¿no? Acá está transporte activo con gasto de ATP. O sea, ATP significa energía. Y transporte pasivo sin gasto de ATP. Ya, ahí está. Entonces, sin gasto de energía. Y acá también te explica un poco, ¿no? Ya lo pueden leer. Y completamos la 3, ahí está. Dentro de la membrana existe el transporte pasivo o difusión, ¿no? Difusión. Acá también nos dice, acá está, acá también nos dice transporte pasivo, el que no gasta energía, como es el caso de la difusión. Ya ven, ahí está, pasan libremente las sustancias. Y el transporte pasivo que sí necesita gasto de energía.
Ya listo, ya pasamos la membrana, ya nos estamos adentrando en la célula, ya hemos visto la envoltura, la membrana celular, y ahora vamos a ver el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué es el citoplasma? Sí, en el citoplasma pues encontramos muchos, ¿no? Muchos organelos y vamos a encontrar pues ahí, ¿no? Diferentes características, ¿no? ¿Ya? Del citoplasma. Miren, acá nos habla del citoplasma. Vamos a ver, el citoplasma es la parte del protoplasma que en una célula eucariota, vamos a hablar siempre de célula eucariota, se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Ya hablamos de la membrana, ¿no? La membrana plasmática, acá está la membrana, ¿no? O la membrana celular, o plasmalema, ¿ya? Y acá está el núcleo. Entonces, dentro, entre los dos, hay una parte que se llama citoplasma, ¿ya? Consiste en una emulsión coloidal. ¿Se acuerdan que era una emulsión coloidal? Coloidal, estado coloidal, no era ni sólido ni líquido, ¿no? ¿Ya? Muy fina de aspecto granuloso. Ahí está, ¿ven? Van a tener el citosol o hialoplasma, también se le conoce, y en una diversidad de organelos celulares que se desempeñan diferentes funciones. Ahí está. Entonces vamos a encontrar ahí al citoplasma, ¿no? Al citoplasma. ¿Ya? Entonces, el citoplasma es la región intracelular, o sea, dentro de la célula, ¿no? A excepción del núcleo, ¿no? O sea, el núcleo no está constituido dentro del citoplasma. Entonces, está constituido por la matriz citoplasmática, el sistema de endomembranas, organelos y organoides, organulos o organelos. ¿Ya? Entonces presenta una organización estructural muy compleja, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿ya? Organelos u organelos. Listo. A ver, vamos a ver primero la matriz citoplasmática, ¿no? La matriz citoplasmática. ¿Ya? Vamos a ver el primer componente del citoplasma. Entonces, o citosol, ¿no? El citosol de una célula eucariota contiene los mismos componentes que una bacteria, es decir, moléculas de ARN. ¿Se acuerda? ARN, ¿ya? Proteínas globulares, ¿no? Enzimas, ya también, ¿no? Las enzimas también son proteínas, ¿no? Es el verdadero medio interno de la célula que rellena todos los espacios. ¿Ven? Acá está la matriz citoplasmática, va a estar en todo, ¿no? En él se desarrollan la mayor parte de las funciones citoplasmáticas, ¿ven? En el citosol o la matriz citoplasmática, acá, todo esto, todo esto. En él se encuentran numerosas macromoléculas, enzimas, ribosomas, ¿ya? Ya vamos a ver qué son las macromoléculas. Las enzimas sí saben qué son, ¿no? Son proteínas que aceleran la velocidad de las reacciones, ¿no? La trama del citoesqueleto, ¿no? O sea, su estructura, ¿no? Su estructura, el citoesqueleto, cito, ¿no? Esqueleto es cómo está estructurado el citoplasma. Las inclusiones citoplasmáticas, ya vamos a ver qué son inclusiones citoplasmáticas más adelante. Agua, también contiene agua, iones. ¿Se acuerdan que todo era una membrana semipermeable y podían entrar y salir agua mediante la presión osmótica? Además de toda la maquinaria para la síntesis de proteínas. Ya vamos a ver eso. También vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ven, la 4 nos dice, el citoplasma está constituido, uno, por la matriz citoplasmática, ¿ya? Ahí no va completo. Sistema de endomembranas, organelos y organoides. Ahí está. ¿Ya? Eso está acá. La 4, ahí está constituido. Todo eso lo pueden apuntar acá o si no lo dejan así nada más. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a continuar con estas características. Aquí está el citoesqueleto. Ahora sí vamos a hablar del citoesqueleto. ¿Ya? Entonces hemos visto, ¿ya? La matriz citoplasmática, ¿ya? Ahora, esta matriz citoplasmática, ya por ser de naturaleza coloidal, ¿no?
posee una propiedad llamada tixotropía, ¿no? Tixotropía, ¿se acuerdan que era el cambio, ¿no? De citosol a citogel, ¿ya? Entonces, ese estado, ese era el cambio, ¿no? Ahora, dentro de esta matriz citoplasmática podemos encontrar el citoesqueleto, o sea, las células poseen un sistema esquelético, así como nosotros tenemos nuestro esqueleto, ¿ya? Eh, la matriz citoplasmática también tiene un esqueleto, ¿no? Y ese esqueleto está formado por tres estructuras filamentosas proteicas, o sea, contienen proteínas, denominadas microtúbulos. A ver, vamos a ver acá con el puntero mejor. Acá está, posee microtúbulos, ¿ya? Pequeños tubos o pequeños tubitos, ¿no? Microfilamentos o pequeños filamentos y filamentos intermedios. Bueno, no vamos a mencionar estos microtúbulos o microfilamentos, pero están dentro, pues, ¿no? Dentro de estas funciones, ¿no? Que le permiten movimiento, ¿no? Y le permiten tener una estructura, un armazón, ¿no? Estructural de las células. Claro, ¿qué tal si nosotros no tendríamos huesos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería nuestro cuerpo? ¿Sí? ¿Nos podríamos mover? No nos ¿No? podríamos mover. Claro, seríamos como una gelatina, pues, ¿no? Aunque mi cuerpo ya, estoy tan gordito ya que parezco, pues, ya no, ya, entonces ahí está, nuestro cuerpo, ¿no? Contiene esqueletos, hueso, pues, si no, no tendríamos una estructura definida, ¿no? Ahí está, así más o menos, ¿ya? Listo. Si no hubiera microtúbulos o microfilamentos, ese no sería, pues, las células no tendría una forma, pues, definida y tendría, ¿no? Tendrían diferentes, ¿no? Entonces, como tienen formas, ¿no? Entonces, por estos microtúbulos o microesqueletos o filamentos, ¿no? Se mantiene, ¿no? Se mantiene una forma, ¿ya? Hay formas definidas y formas cambiantes, hemos visto, ¿no? Entonces, en conjunto, estas estructuras forman una red tridimensional interactiva, ¿no? Una red tridimensional, o sea, son como pequeñas rayitas, ¿no? Que le dan esa estructura firme, pues, ¿no? O consistente a la matriz citoplasmática y a la célula en sí. Cada de estos polímeros son unidades proteicas unidas mediante enlaces débiles no covalentes. Ya, vamos a ver, no necesariamente enlaces covalentes, ¿ya? Bueno, todavía no vamos a hablar de enlaces, ya, eso es en química, ya hay diferentes tipos de enlaces, ¿no? Covalentes, enlaces iónicos, enlaces, ya no vamos a hablar de esto. Ya, este tipo de estructuras se presentan a un ensamble y desensamble rápido. Claro, como son microfilamentos y microtúbulos, las células van cambiando, pues, su forma y su tamaño, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está en la matriz citoplasmática, hemos visto, ¿no? Ahora nos toca hablar del sistema de endomembranas, ¿ya? ¿Qué es un sistema de endomembranas? Ahí está, vamos a subirlo un poquito para que se vea mejor, ¿ya? El sistema de endomembranas dice que es un complejo de cisternas, túbulos y sacos apilados revestidos por una membrana lipoproteica. Acá es lipoproteica, ¿no? ¿Ya? No es lipoproteica. Con una gran comunicación entre sí. Continuidad estructural y funcional. Entonces, este sistema de endomembranas, aparte de la matriz citoplasmática y el citoesqueleto, ¿ya? También le da una estructura funcional, ¿no? Una continuidad estructural y funcional. Y está formado por quién, dice, por la envoltura nuclear, ¿ya? O sea, antes del núcleo va a haber una envoltura nuclear, el retículo endoplasmático, acá R significa retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y el sistema vesicular, ¿no? O sea, la eliminación de sustancias, ¿ya? Entonces, dice, dividido por dos compartimientos, ¿no? ¿Ya? Dividido por dos compartimientos, ¿ya? Citosólico, ¿ya? Citosólico, ¿ya? Que está en el citoplasma, intermembranosos, endoplasmáticos o
o de relleno, fluido o de composición similar al hialoplasma o al citoplasma, ¿ya? Entonces ahí está, vamos a ver estos dos comportamientos, ¿no? Eso está dividido así. Hay algunos que son citoplasmáticos y otros que, ¿no? Están intermembranosos, ¿ya? Entonces, o de relleno, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver. ¿Y qué permite? Dice, la separación de sistemas enzimáticos, ¿no? ¿Se acuerdan de las enzimas? Sí, las enzimas pues aceleran la velocidad de las reacciones, ¿no? La creación de barreras de difusión, ¿se acuerdan? Había el transporte pasivo, ¿no? Y entonces, este sistema de endomembranas hace que no pase muy rápidamente el transporte pasivo, ¿no? Creación de barreras de difusión. Las gradientes iónicas o potenciales de membranas. Va a haber gradientes de acuerdo a qué tipo de sustancias quieren pasar. A ver, vamos a ir viendo el primer sistema de endomembranas y vamos a hablar del retículo endoplasmático. ¿Ya? Ahí están los retículos endoplasmáticos. ¿Qué es el retículo endoplasmático? Dice, son una red de estructuras interconectadas. Miren, acá está el retículo endoplasmático. Acá ven, como caminos, como laberinto, ¿están viendo? Ahí está. ¿Ven? Está junto al núcleo. Miren, acá está el núcleo y acá está este moradito. ¿Ya? Son caminitos o laberintos, ¿ya? Que están interconectados, ¿ven? Red de estructuras interconectadas, planas o tubulares, acá están, como túbulos, ¿ven? De las cuales se separan diferentes sectores del citoplasma celular. Y existen dos tipos de retículo endoplasmático. El liso, ¿ya? REL, y el rugoso, RER. Ahí está. Existen dos tipos de retículo endoplasmático. El liso y el rugoso. ¿Ven? A ver, en el liso, dice, ¿qué funciones cumplen? Dice, la síntesis de, ¿qué dice? De lípidos. ¿Ya? Entonces, el retículo endoplasmático rugoso, o liso, perdón, o agranular, o sea, no tiene gránulos, dice, no contiene ribosomas, ¿ya? Entonces, el liso no contiene ribosomas adheridos a su superficie. Miren, acá en el rugoso sí contienen estas pequeñas bolitas que ven acá, ¿sí? Son las que contienen, pues, ribosomas, ¿ya? Pues se llama rugoso. Y en el liso, pues, no contienen, miren, acá hay algunas partes que son lisas, no contienen ribosomas. Entonces, ¿qué funciones cumplen en el liso? ¿Ya? Dice, síntesis ¿de qué? De lípidos, ¿ya? O sea, acá se elabora, ¿no? Se sintetiza lípidos. La detoxicación de las sustancias, ¿no? Acá se eliminan sustancias, ¿no? Provenientes del medio externo, o sea, se eliminan, pues en este retículo endoplasmático liso, se eliminan esas sustancias provenientes de la parte externa. Regulación del calcio, ¿no? Entonces ahí tenemos el retículo endoplasmático liso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en las fibras musculares recibe el nombre de retículo sarcoplasmático, ¿no? Y acumulan calcio, por eso se llama regulación del calcio, ¿ya? Y permiten, pues, la contracción muscular, ¿no? La contracción muscular. Ahora, en el retículo endoplasmático rugoso es donde sí se conoce que presentan adheridos, ¿no? Ya dijimos, los ribosomas, ¿no? O granular, es como gránulos que están presentes en el retículo endoplasmático rugoso. Ahí está, ¿ya? Entonces, cumplen una función de síntesis de, ¿qué dice? De proteínas. Ahí está, la síntesis de proteínas se da en el retículo endoplasmático rugoso. La circulación intracelular de sustancias, o sea, permite el paso dentro de la célula, ¿no? Intracelular de sustancias, ¿ya? Se localizan mayormente, dice, en células especializadas en la secreción de proteínas, ¿no? Ya, como las células pancreáticas, ahí está, ¿ven? Entonces, el retículo endoplasmático está caracterizado por dos tipos de retículo. Uno, el liso, y el otro, el rugoso. El liso no contiene, dice,
ribosomas y el rugoso sí contiene ribosomas. Entonces, cuando les hablen, ¿dónde se realiza? ¿Dónde están los ribosomas? En el retículo endoplasmático rugoso. Ahí está. ¿Dónde ocurre la síntesis de proteínas? Aquí está, en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Dónde ocurre la síntesis de lípidos? En el retículo endoplasmático liso. Lípidos, L, van a poner. Ya, entonces de eso se van a poder recordar. Listo, entonces, a ver, ¿quién me dice entonces dónde se encuentran los ribosomas? No. ¿En dónde? Hola, hola. En el retículo endoplasmático, ¿cuál? Sí, profe, sí sabía, solo que un poco de miedo. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ahí está, estamos recordando, porque recordar es volver ¿a qué? A vivir. Ahí está, ustedes están recordando. Cuidado, recuerden cosas malas, ¿no? Cosas buenas, ¿no? Ya, cuidado, cuidado. Ay, el amor, así es el amor. ¿Ya? Ahí está ¿Y dónde ocurre la síntesis de lípidos? Aquí está. En el retículo endoplasmático liso. El liso, profe. Listo, ahí está, listo. Listo. Ahora vamos a pasar al aparato. ¿Qué es el aparato de Golgi? A ver, aparato de Golgi. Golgi era un científico, ¿ah? Casi todos los nombres que ponen, pues, algunas estructuras o leyes, ¿ya? Perdón, tienen nombres de los científicos, pues las leyes de Newton, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos las leyes de Newton, todo eso. ¿Ya? Ahora vamos a ver Golgi, el aparato de Golgi. Golgi era un científico, ¿ya? Bueno, entonces, ¿ya? Dice, consiste en una serie de sacos aplanados o cisternas formando pilas. Miren, acá están, ¿ven? Hace ratito vimos el aparato, el retículo endoplasmático, ¿ven? Eran como microtúbulos ¿no? O laberintos, ¿ven? ¿No? Ahora el aparato de Golgi, ¿no? Parecido, miren, también, pero son como sacos, ¿ven? Sacos. ¿Conocen los sacos, no? Los costales, esas cosas. Ya, consiste en una serie de sacos aplanados o cisternas formando pilas, ¿no? O pilas. Cada pila consiste de 3 a 4 cisternas y su número depende del tipo de célula. Ahí está. Bueno, pero estamos viendo de una más característica de las células eucariotas. ¿Ya? Entonces, estos sacos o dictiosomas también se les conoce, ¿ya? ¿No? ¿Ya? Estos sacos aplanados son suministrados, ¿no? Permanentemente por el retículo endoplasmático, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, a la parte interna, ¿no? Próxima al aparato de Golgi. Están cerca, pues, los dos, ¿no? El aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, ¿ya? Eh, este aparato de Golgi es abundante en células, por ejemplo, secretoras de enzimas, ¿no? Y de algunas hormonas, ¿no? Entonces, vamos a ver que algunas, ¿no? Cumplen esa función, ¿no? ¿Qué funciones cumplen? Dice el aparato de Golgi: transportar, modificar y envasar proteínas y lípidos en vesículas para su distribución a distintos, uh, a distintos puntos específicos de la célula. ¿Ya? Se localiza en el citoplasma junto al retículo endoplasmático y cerca del núcleo celular. ¿Ya? Entonces, las funciones que cumplen son de transporte y modificación y envasan ¿qué? Proteínas y lípidos, ¿no? En una vesícula para que éstas se distribuyan a puntos específicos de la célula, ¿no? Algunos tipos de células pueden tener uno o más aparatos de Golgi, ¿no? En las células vegetales pueden tener cientos. Ya vamos a ver en las células vegetales, ¿no? Entonces, como ven, acá ocurre pues también, ¿no?
la secreción, pues, ¿no? O el transporte, o la modificación de proteínas y lípidos, ¿no? La síntesis de polisacáridos, ¿no? Como la celulosa, por ejemplo, por la formación, ¿no? De la pared celular o las células en las células vegetales, ¿no? ¿Ya? La renovación de las membranas, por ejemplo, de las membranas y del glucocálix, por ejemplo, ¿no? Eso también, ¿no? Modifican, pues, ¿no? Dijimos eso. Y la formación, ¿no? De diferentes, espermatozoides, acrosomas, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí tenemos el aparato de Golgi que está, pues, junto, ¿no? Acá está, ¿ven? Acá está, vamos a ver, el retículo endoplasmático y junto al aparato de Golgi a estas bolsas, ¿no? O sacos, ¿no? Capilares. Ahí está, entonces, la 5, ¿ya? En la 5 tenemos, ya, el retículo endoplasmático está conformado por el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Ahí está. Formada por un conjunto de dictiosomas de 5 a 8 sacos o cisternas. ¿De quién? El aparato de Golgi. Ahí está. Golgi es con mayúscula. ¿Ya? Golgi. Ahí nos hemos confundido. Ya ustedes lo corrigen. Ahí está. Ahora vamos a ver los organoides. ¿Qué son los organoides? ¿Ya? Los organoides, ¿ya? Son asociaciones supramoleculares. ¿Ya? Supramoleculares. ¿Ya? Que carecen de membranas. Acá no hay membranas, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver, los organoides son diferentes a los organelos. Ya vamos a ver. Ya, estos carecen de membranas. Presentan forma definida. Ya, las principales son los ribosomas, los centrosomas, cilios y flagelos. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, son cuerpos que contienen, dicen, por ejemplo, los ribosomas. Acá está. ¿Se acuerdan? Ribosomas son cuerpos que contienen ácido ribonucleico o ARN. ¿Se acuerdan? Sí, eran un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Ahí está. Y acá están en el retículo endoplasmático, están las bolitas. ¿Ven acá estas bolitas? Ahora está. Ya esas bolitas lo agrandamos y vamos a ver, acá está. Ya contiene, dice, ácido ribonucleico, ¿no? O ARN. Indispensables que dice en la síntesis de proteínas, que consta de 3 fases: iniciación, elongación y terminación. Ahí están, ¿ven? Vamos a ver acá. Miren, este es el ribosoma, ¿no? Y acá está, pues, la parte importante del ADN, ¿se acuerdan? Citosina, adenina, guanina, ¿sí? Y estos eran, ¿no? Estos eran como los decodificadores. Acá está pasando el ADN, ¿ven? Y están decodificando cada uno de ellos. Así como un control, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces va a haber, es una parte importante en los ribosomas, estas 3 fases, la iniciación y la elongación, ¿ya? Ya, entonces aquí ocurre principalmente la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, cuando ocurre eso, ¿no? Va a haber decodificación del ADN, ¿no? Y se acuerdan que había, pues, 3 fases importantes de la transcripción, ¿no? El ARN transcriptor, mensajero y decodificador, ¿no? De la clase anterior. Así, ¿ven? Está pasando esto. Ya, no vamos a hablar mucho de las fases de iniciación, elongación y terminación. Es muy complejo, pero sí lo pueden leer, sí lo pueden ver. Ya les voy a pasar unos materiales para que ustedes sigan leyendo si quieran complementar, ¿ya? A ver, acá está. Las 7 son asociaciones supramoleculares que carecen de membranas, presentan forma definida, las principales ribosomas, centrosomas, cilios y flagelos. Ya hemos visto los ribosomas. Bueno, esto debería ir más abajito, ¿no? Acá, por acá. Ahí está, para que no se... Ahora, ¿ya? ¿Qué son los centrosomas? ¿Ya? Los centrosomas, ¿no? Su función principal es formar, dice, el uso miótico,
¿no? Durante la visión en las células animales, ¿no? ¿Ya? Son asociaciones proteicas que forman cilindros, ¿ven? Acá están cilindros, están formando cilindros. A ver, vamos a ver un poco más grande. Acá está. Cilindros, huecos llamados centriolos. Bueno, esto va a aparecer bastante en el núcleo, ¿no? En el núcleo, ¿ya? Están formados por una masa proteica denominada centrósfera. A partir de ellas se presentan microtúbulos, ¿no? Entonces, estos centriolos, por ejemplo, están formados por 9 tripletes de microtúbulos. Bueno, acá están los microtúbulos, ¿ya? Y cada microtúbulo a su vez está constituido por proteínas tubulares. ¿Ya? Ahí está. Entonces vamos a ver que dentro del núcleo van a estar estas, ¿no? Ya, común en células animales y poco frecuentes en vegetales. Mayormente están en células animales, ¿no? Localizadas generalmente, ves, justo lo que les decía, cerca del núcleo, se componen de organelos llamados centriolos. Se duplican durante la profase en mitosis. Bueno, ¿se acuerdan que había fases de la división celular? Había la fase mitosis y meiosis, ¿no? Migran a polos opuestos, a partir de ellos se forma el uso acromático. Ya, bueno, eso cuando hablemos del núcleo, ¿ya? Pero son parte importante de los organoides, ¿no? No contienen membranas, pues ahí está, ¿ya? Los centrosomas. Y los cilios y flagelos, ¿no? Los cilios y flagelos, acá vamos a ver los cilios y flagelos. Acá están, miren, los cilios y flagelos, ¿ven? Acá están. ¿Ya? Los cilios son apéndices, ¿no? ¿Ustedes tienen apéndice? Sí, ¿no? Está dentro de nuestro organismo. Cuando se infecta nuestro apéndice nos cortan, pues igualito las células, bueno, no les van a cortar, ¿no? Pero contienen, pues son apéndices móviles existentes en numerosas células eucariotas. O sea, estos le dan movilidad a las células, ¿no? ¿Ya? Los microtúbulos son sus componentes esenciales, ¿no? ¿Ya? Entonces, morfológicamente pueden establecer diferencias. Los cilios son más cortos, ¿ya? Son como pelitos, algo así, ¿ya? Y los flagelos son un poco más largos, ¿no? Los cilios tienen menor diámetro y longitud, ¿no? Los cilios son más numerosos, ¿ya? Tanto cilios como flagelos se encuentran ampliamente distribuidos en el reino animal, ¿no? ¿Ya? Entonces estos cilios y flagelos sirven de locomoción, o sea, movimiento, ¿ya? Movimiento a las células, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar estos cilios y flagelos, ¿no? ¿Ya? Entonces el cuerpo, por ejemplo, basal en la... Entonces estos les van a dar pues movimiento, ¿no? A, a, a las células. Por ejemplo, el espermatozoide, ¿no? Tiene flagelos, es el que le da pues movimiento al espermatozoide para que se mueva y llegue pues hasta el óvulo, ¿no? Entonces ahí está. En todos esta función es de movilidad celular, tiene función digestiva, de excreción y respiración. ¿Ya? Ahí está. Los organoides, ya hemos visto, ¿no? Los organoides. Ahora sí, las preguntas. Son asociaciones supramoleculares que carecen de membrana, presentan ribosoma definida. Los principales son ribosomas, centrosomas, cilios y flagelos, ¿no? Ya las inclusiones, podemos mencionar ahora a las inclusiones. Las inclusiones sí no están dentro de los organoides, ¿no? A ver, entonces, ¿cuáles eran considerados, eh, cuáles eran considerados asociaciones supramoleculares o organoides? Tenemos a los ribosomas, centrosomas, cilios y flagelos. Ahí está. ¿Ya? Ahí están dentro de esos. Las inclusiones no, las inclusiones son aparte, ¿ya? ¿Qué son las inclusiones? Son estructuras sin membranas ni forma definida, ¿ya? También son sustancias de almacenamiento celular. Acá vamos a ver, ¿ya?
también, ya, ahí está. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, estas inclusiones citoplasmáticas van a considerar al glucógeno, ¿no? ¿Ven? Al glucógeno acá dentro del citoplasma va a haber estas inclusiones y estos son los gránulos de glucógeno, ¿ven? Va a haber glucógeno, ¿ya? Y este glucógeno se presenta como gránulos dispersos en el citoplasma, por ejemplo, del hígado y del músculo, ¿sí? Claro, porque se acuerdan que les dije que el glucógeno era la reserva energética, ¿no? De los animales, y estas reservas energéticas, ¿no? Estaban formadas sobre todo en el hígado, y de ahí se transformaba en azúcares cuando no había consumo de alimentos, ¿no? Polisacárido ramificado de glucosa que se hidroliza la glucosa cuando las células necesitan energía, ¿ven? Cuando no había consumo de alimentos, este glucógeno se transforma en glucosa, ¿no? Se transforma. Ahora, no solamente hay glucógeno, sino ¿qué más hay? Gránulos de lípidos. Acá está, miren, los lípidos, grasas. La grasa, la mayoría de triacilglicéridos. ¿Se acuerdan cómo estaba formado un triglicérido, un glicerol y tres ácidos grasos? Ahí está. Se almacena en el citoplasma del tejido adiposo en forma de gotas. Ahí está. Está como gotas, ¿no? La grasa aporta el doble de energía que el glucógeno y ocupa 6 veces menos. Miren, son tan pequeños las grasas, ¿ya? Pero dice que aportan más energía que el glucógeno, ¿ya? Miren, imagínense. Entonces ahí tenemos las inclusiones aparte. Listo, ahí está, ¿ven? Ya tenemos ahí. Ya, las inclusiones. Entonces, acá está. A ver, continuamos. Ahí están las inclusiones, entonces. Son estructuras sin membranas y formas definidas, sustancias de almacenamiento celular. ¿Qué almacenan? A ver, ¿qué almacenan? A ver, ¿qué almacenan? ¿Qué almacenan, chicos? ¿Qué dijimos que almacenan? Glucógeno. Ajá, glucógeno en el hígado y en el músculo, ¿no? Y también almacenan lípidos. Ahí está, lípidos o grasas. Y las grasas son las que nos dan más energía. Por eso acá, cuando nosotros en la sierra, sobre todo en la sierra, ¿no? La gente consume mucha grasa, mucha grasa. ¿Por qué? No, porque es rico el chicharrón, ¿no? ¿Les gusta el chicharrón? Sí, profesor. Y Con cafecito, sí, ¿no? Rico. Ah, claro, ¿por qué? Porque nos da más energía, ¿no? Más que el azúcar. Imagínense, ir a comer chicharrones ahorita, después de la clase. ¿No? ¿Nos da hambre o no nos da hambre? No, ¿No, no les gusta? Ah, bueno, algunos son light, pues, ¿no? Como su compañero de repente es físico-culturista. ¿cómo adivinó, profe? Ahí está, ya, yo sé todo, pues yo sé todo. Yo veo todo. A ver, Ya, bro. ya, después van a prender sus cámaras para que sus compañeros los reconozcan. No, mentira, mentira, no van a aprender, no van a aprender. ¿Ya? Ya, ahora vamos a hablar de los, ya vamos a hablar de los organelos, ¿ya? Los organelos, ahí está. Ya estamos avanzando, miren, ya hemos avanzado bastante, ¿ah? Hoy día, ¿ya? Y creo nos vamos a quedar ahí en los organelos. Ya nos falta poco y nos faltan unos temitas más. A ver, ¿qué son los organelos? Los organelos son estructuras uni o bimembranosos, o sea, pueden tener varias estructuras, ¿ya? Que cumplen funciones vitales en la célula eucariota. O sea, estos sí contienen membranas, ¿ya? O membranas, ¿ya? Estos sí contienen membranas, ¿ya? Se denomina así a diferentes estructuras limitadas por membranas, ¿ven? Estas sí contienen membranas. O no contenidas en el citoplasma de la célula y que tienen una forma y funciones celulares específicas, ¿ya? Entonces ahí está. Acá es los organelos, no organoides. Acá nos hemos confundido. Organelos. Organelos. Ay, perdón. Organelos.
Ya hemos visto los organoides, ¿ya? Ya hemos visto. ¿Ya? Estos sí contienen membranas, los organoides no contenían membranas, ¿ya? Ahí está. Dentro de estas vamos a encontrar pues a las vacuolas, a los citosomas, a los pastos, a los plastos, perdón, y a las mitocondrias, a las mitocondrias. A ver, vamos a ver primero al primer organelo, ¿ya? Las vacuolas. ¿Qué significa vacuolas? Bueno, ya las vacuolas, ¿ya? Digamos, son organelos, no organoides, organelos, acá se han confundido, en forma de cavidades o sacos llenas de líquido, casi siempre agua, rodeados por las membranas vacuolar que controla el movimiento, acá es movimiento, de moléculas de y hacia el citoplasma, ¿ya? Vamos a ver ahí las vacuolas, ¿ya? Vamos a ver las vacuolas. ¿Ya? Entonces son organelos que almacenan, ¿qué dijimos? Agua, ¿ya? Estas almacenan agua. Vamos a ver acá. Estos son organelos, ¿ya? Acá está, organelos, ahí está. Dice que estas almacenan agua, ¿ya? Almacenan agua, ¿ya? Entonces, estas vacuolas almacenan agua, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver que estas vacuolas almacenan agua, ¿ya? Y se acuerdan cuando estábamos viendo, perdón, viendo, ¿ya? Cuando estábamos viendo sobre las vacuolas, la presión osmótica o, o osmosis, ¿no? ¿Se acuerdan que había esta etapa en la cual entraba agua o entraban sustancias, ¿no? A través de estas membranas, ¿no? Semipermeable, ¿sí? ¿Ya? Entonces, a través de esas membranas semipermeables, ¿no? Ocurría, pues, ese desequilibrio, ¿no? ¿Ya? Y vamos a verlo nosotros cuando veamos, sobre todo, en célula vegetal, vamos a ver ese paso de qué ocurre cuando la vacuola tiene mucha agua o cuando tiene poca agua, ¿ya? Vamos a ver ese paso importante. Ah, ya, chicos, ahí nos quedamos. Ya les voy a pasar la lista. Ya, un ratito, me esperan. Ya, rápidamente les voy a pasar la lista. No se preocupen. Vamos a ver. Ujú. Me tienen que hacer recordar de la lista, ¿ah? ¿Ya? Pro... Ay, eso. Lo bueno que el internet está bien. No me acuerdo dónde está eso. ¿Qué tal les ha ido en el examen a los demás? He preguntado y dice que les ha ido excelente. Bien, profe. Muy bien, muy bien. Más o menos, profesor. Sí, ¿Qué ha profe, pasado? más o ¿Qué ha menos. pasado? ¿Por qué más o menos? No sabíamos las Yo me he preguntas. confundido, profesor. Ay, se han confundido. No se deben de confundir, pues. Deben Sí, de profe, tener me buen... faltó 7 puntos. Ah, ya para la siguiente, tienen que estudiar más. ¿Ya? Espérenme un minuto, no se vayan, no se vayan. No encuentro la lista. Deben hacerme recordar, ¿ya? De la lista, ya, de la asistencia. Espérense, espérense. Ya, un minuto. Lo van a hacer al toque. Ay, ¿dónde está esta cosa? Ay, ya. ¿Dónde está este código? Ah, ya, acá está el formulario. Copiar. Espérenme. Ya les voy a pasar, ¿ya? Un minuto, un minuto. A su profe del otro lado le dice que les espere un minuto. Ya, ahí está. Y ahora el código. Y ya, ahora sí, llenen, chicos, llenen. Ya,
Está en el Met, en el chat del Met. ¿Ya? Vamos a dejar de grabar.